Todos necesitamos realizar nuestros ideales, alcanzar nuestros objetivos. Y en el minuto de Dios también, por supuesto, queremos alcanzar los ideales de servicio a los pobres, de ayuda no solo a los pobres materialmente y económicamente débiles, sino a aquellos que intelectualmente carecen de los conocimientos necesarios, o también los que espiritualmente están a la búsqueda de Dios y no lo encuentran. Un servicio es precisamente la ayuda, la colaboración que unos le pueden prestar a otros para que ese que es servido, a ese que recibe el servicio de otros, pueda conseguir fácilmente sus ideales, pueda coronar sus proyectos. De manera que en la antigüedad, y uno lo dice en el diálogo de todos los días, una cosa le sirve si realmente le ayuda a realizar sus proyectos. Un libro, un objeto, un mueble, una máquina, son útiles, me sirven si realmente me ayudan. Y así yo quisiera que todos nos sirviéramos unos a otros, es decir, que nos ayudáramos de tal manera que cada uno pudiera realizar sus objetivos de acuerdo a su voluntad, a su querer, con la ayuda y colaboración de los otros. En la antigüedad se llamaba siervo, es decir, el que sirve a una persona que estaba totalmente para colaborar con otro. Entonces había un señor y ese señor tenía siervos y los siervos debían servirle, debían prestarle ayuda para sus alimentos, para sus vestidos, para sus viajes, para sus trabajos, para todo. En la Biblia se habla, sobre todo en el profeta Isaías, de unos cantos que se llaman los cantos del siervo. Y el profeta Isaías nos dice que alguien, que después se realizó todo esto en Jesús, alguien venía a servir a Dios y a servir al pueblo de Israel, aún en medio del dolor. Jesucristo, que es Dios, que es el Hijo de Dios hecho hombre, se hizo servidor de nosotros, se hizo siervo y quiere que nosotros también seamos siervos de los demás. Hay una escena muy clásica y la cuenta San Juan en el capítulo 13 de su Evangelio, y es que el Señor Jesús en la última cena se despojó de su túnica y se puso a lavar los pies de los discípulos. Y después, cuando ellos hicieron reclamos y por qué él lo hacía, dijo: si yo, que soy su maestro y su Señor, les he lavado los pies, es para que también ustedes se sirvan así los unos a los otros. De manera que en la voluntad de Jesucristo está que nos prestemos un servicio eficaz unos a otros. En el minuto de Dios, a partir de la experiencia y enseñanza del padre Rafael García Herreros, aunque él tenía casa normal donde vivir, se puso a pedir ayudas económicas para conseguirle vivienda a quienes carecían de ella. A pesar de que él ya había terminado sus estudios de filosofía y teología y en un momento también había estado sacando su licenciatura en filosofía en Roma y había estado haciendo estudios sociales en Suiza, vino para fundar escuelas de primaria, para organizar en los barrios periféricos de la ciudad escuelas de primaria y después aquí en el Minuto de Dios, lo que después con el tiempo se fue a llamar Colegio del Minuto de Dios, o colegios, o corporación educativa, y también más tarde la corporación universitaria. El padre hizo eso no porque él fuera a adquirir una mayor formación intelectual, sino porque a través de las instituciones que se fueron fundando brindaba conocimiento a los demás, lo mismo que antes había brindado vivienda a familias que carecían de ella. ¿Cómo se entiende en el Minuto de Dios el servicio? Como una actitud de ayudar a los demás. En una de las puertas del templo Minuto de Dios, que ahora está en el colegio Minuto de Dios, hay 3 cadenas, o hay más bien una sola cadena pero rota en 3 pedazos. En uno de los lugares donde está rota la cadena aparece una pica y una pala o una barra, es decir, las cadenas de la esclavitud se pueden romper con el trabajo.
En otro lugar hay un libro abierto, es decir, las cadenas de la esclavitud que afectan a los hombres se pueden romper con el estudio. Y en otro lugar está el Espíritu de Dios, que es el que nos da la definitiva libertad. ¿Qué podemos hacer nosotros por los demás en general en Colombia? Prestar una ayuda para que el pueblo colombiano, a partir del trabajo, pueda resolver sus necesidades particulares, a partir del estudio puedan salir adelante. Eso que podemos hacer en gran escala y que el Minuto de Dios pretende servir a Colombia, sea en ambientes urbanos o rurales, eso es lo que podemos hacer en menor escala entre cada uno de nosotros. Tenemos que servir a los demás. Como dice un dicho popular, el que no sirve, no sirve. Es decir, el que no sirve, el que no presta ningún servicio, no nos sirve a nosotros para vincularse con nosotros. El que no sirve, no sirve. Nosotros tenemos también una frase dicha por el padre Rafael García Herreros en una entrevista que yo mismo le hice. El padre termina diciendo que ninguno se quede sin servir. Ese es como nuestro timbre de honor, poder servir a los demás, podernos ser, como dice San Pablo, servidores de los demás por amor a Jesucristo, por amor a Colombia también, por respeto al ser humano, que también todos somos hijos de Dios. Ese servicio debe de una manera especial ser como un ideal en el colegio. Todos los muchachos deben aprender a servir, van a servir a la sociedad, van a servir a la patria, no buscando un lucro, sino por el anhelo, por el deseo, por el honor de servir a los demás. De manera que para nosotros el servicio es un honor, para nosotros el servicio es una obligación, para nosotros el servicio debe ser una vocación, debe ser un ideal. Y qué bueno que se pueda decir de todos los profesores, de todos los alumnos del Colegio Minuto de Dios, que aprendieron a servir a los demás. En primer lugar, el docente está prestando el servicio de enseñar y podrá hacerlo a partir de su cátedra y a partir de su ejemplo, como hablando del amor lo decíamos en otro momento. De manera que ese es el gran servicio, un servicio profético, un servicio magistral, un servicio de comunicar una doctrina, unos conocimientos. Hay muchos de los profesores que no solo terminaron sus años de bachillerato o de normal, sino que después pudieron hacer sus años de universidad y sacaron su pregrado, o después su especialización, o su maestría, o su doctorado, alguno de los posgrados posibles. Eso que estuvieron estudiando, ¿para qué les sirve? Únicamente para recordar por los lugares intelectuales por donde pasaron, o más bien para comunicarlo a los demás y para que con esa ciencia que adquirieron, incentivando sus propias capacidades naturales, su talento, sus dotes, puedan creativamente proponer nuevas soluciones, abrir nuevos caminos e invitar a otros a que se aprovechen de su ciencia y de su experiencia. De una manera muy cordial, de una manera muy respetuosa, quiero saludar a todas aquellas personas que están trabajando en los colegios, en cualquiera sea el puesto que estén desempeñando, desde los que trabajan en los oficios manuales, los que ayudan en el aseo de la casa, desde los profesores y las secretarias que trabajan en las distintas oficinas, desde los encargados de la disciplina, desde todos los catedráticos que vengan de tiempo completo o por clases, y de una manera especial, por supuesto, desde los rectores. A ellos les toca coordinar las acciones, a ellos les toca encarnar en su propia vida los ideales del Minuto de Dios, para que a través de ellos, con la colaboración del cuerpo profesional y directivo, puedan transmitir a los alumnos los ideales de amor, de justicia, de servicio, de libertad que el Minuto de Dios propone para todo el pueblo colombiano.